Atención en Hormuz, señores. Trump anuncia Él sabe mucho. represalias contra Irán. Atención, pasemos a este plano militar internacional, donde Donald Trump ha utilizado sus plataformas para encender las alarmas globales de seguridad. Nelson Enrique, vayamos al reporte del Comando Central y de la Casa Blanca. ¿Cuándo y dónde y bajo qué circunstancias específicas se produjo el derribo de la aeronave norteamericana y qué consecuencias operativas e institucionales se registran en las rutas comerciales? Bueno, muchas gracias, Iván. Explicamos de inmediato lo que sucedió ayer lunes. Un helicóptero militar de ataque de alta tecnología, el modelo AH-64 Apache, perteneciente a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, fue derribado mientras ejecutaba una misión de patrullaje en el estrecho de Hormuz. El Comando Central de los Estados Unidos, o CENTCOM, confirmó que la aeronave cayó cerca del litoral de Omán. Los dos pilotos a bordo resultaron ilesos y fueron localizados y evacuados a salvo en una operación que tomó aproximadamente 2 horas, contando con el apoyo técnico de un dron naval de superficie para las labores de búsqueda. Aunque el CENTCOM no detalló en primera instancia el origen del derribo, el presidente Donald Trump publicó un mensaje directo en su social atribuyendo la autoría del ataque a las fuerzas iraníes y sentenciando: Estados Unidos debe necesariamente responder este ataque, dijo el presidente Donald Trump. Este derribo constituye la segunda pérdida de una aeronave tripulada estadounidense en lo que va esta crisis regional, tras la caída de un avión de combate de F-15 en el mes de abril. Ocurre además un día después de que las fuerzas norteamericanas inutilizaran un buque petrolero en el Golfo de Omán, que intentaba romper de alguna manera el bloqueo marítimo impuesto por Washington contra los puertos iraníes. El incidente ocurre también apenas 24 horas después de un frágil cese de ataques de fin de semana entre Irán e Israel. Pone en jaque las negociaciones nucleares secretas que la administración del presidente Donald Trump mantiene con Teherán a través de la mediación diplomática de Pakistán. El estrecho de Hormuz es, como todos sabemos, el corredor marítimo más crítico del planeta para el tránsito de recursos energéticos, que afecta directamente más a Asia, por lo que la amenaza de una represalia militar ya genera volatilidad inmediata en los precios del crudo a nivel internacional. Iván Yael. Así es. Ya Trump, Humberto, ha emitido sus expresiones sobre esto, ha dicho que habrá represalias, habrá consecuencias. Desde su óptica, Humberto, que bien lo define producción como sionista y proestadounidense, y usted está defendiendo la posición de Trump en muchos sentidos, ¿es este el momento de Washington para que ejecute una acción militar quirúrgica devastadora contra las posiciones de Teherán, o es momento de consensuar y pensar el impacto que esto puede tener en la región a nivel del supply de combustible que falta y todo lo demás? No, para responder en forma directa a una pregunta directa, no es el momento de eso, ya está demostrado. En la noche de ayer, en la madrugada de hoy, hora del este de los Estados Unidos respondió. Estados Unidos respondió. Primero fue un helicóptero que fue derribado que estaba en labores de patrullaje, y cuando fue tocado por un dron iraní, pues los dos ocupantes del helicóptero se eyectaron, cayeron al mar y un dron los rescató. Es decir, los dos están ya en su base. No hubo muertos de parte de Estados Unidos y el presidente Trump, por supuesto, ordenó inmediatamente una represalia que ya se produjo. Se produjo en la madrugada de hoy y se atacaron bases, sedes de lanzamiento de áreas o lanzadores de misiles de Irán. Se atacó también en la isla de Kerch algunos objetivos y ya cesó. Y cuando usted tiene una guerra de este tipo, que tiene un vínculo con lo económico, por eso yo digo, a mí, yo tengo acá, y lo sabe Iván y lo saben todos, desde que llegué tengo abierta la aplicación, aquí está, la aplicación de los mercados. Porque los mercados reaccionan antes de que reaccione incluso la prensa. Porque como los mercados son de 24 horas y no paran, entonces usted se da cuenta más o menos por dónde va el tema. Y no hay duda de que el impacto en los mercados no ha sido importante. Y significa que aparentemente hoy ya no habrá más guerra. Ha habido 2 escaramuzas. La primera con Israel. Israel no participó ayer de eso. Israel se quedó tranquilo. Ayer le tocó a los Estados Unidos. Irán sigue en su tema. Y el tema central de la discusión de
el plan de paz planteado ya ni siquiera son las armas nucleares, son los 24.000 billones de dólares que tiene atrapado Irán por sanciones. Hay una tendencia en el Congreso de Estados Unidos a que no se le entreguen esos 24.000 millones de dólares hasta que no se abra un plan de paz con observadores internacionales de que ese plan de paz va a ser cumplido. ¿Por qué? Porque ya engañaron a Barack Obama. Le entregaron 18.000 millones de dólares, lo gastaron en armas, lo gastaron en todo lo que tiene que ver con defensa y no pasó nada. Engañaron a Obama. En este caso, Estados Unidos no está dispuesto a hacerlo y el presidente Trump simplemente reaccionó. No creo que haya más guerra en el día de hoy. Aparente ya es pasado el mediodía en la zona del Medio Oriente en este momento y no ha habido mayor cantidad de ataques. Es la verdad. Yo creo que simplemente prontamente habrá algún tipo de acuerdo de paz, sobre todo por un tema económico, que es que la economía iraní está absolutamente quebrada, no están vendiendo nada y tienen la necesidad imperiosa de resolver el tema. Pero quien gobierna en Irán es, lamentablemente, la parte más radical de lo que es el islamismo militante de ese país. Freddy Aguas Vivas, ¿es legítimo este ataque que ellos han hecho como diciendo y clamando que es en defensa de su propio territorio, o tú consideras que es una imprudencia de Irán hacer este ataque? ¿Tu posición, Freddy? Lo más interesante de este ataque es que Irán está registrando en los organismos internacionales a la chichigua como un arma de ataque y de defensa, porque sabes que Trump había eliminado la Fuerza Aérea iraní, había eliminado la base naval, la armada, y entonces de repente están tumbando aviones y están tumbando helicópteros. Parece que le han cogido una chichigua, le han puesto algunos propulsores, algunos entonces con chichigua están tumbando las grandes naves norteamericanas, porque ya las Fuerzas Armadas estaban destruidas, la Fuerza Aérea estaba destruida, la Defensa Aérea había sido totalmente arrasada, 156 buques estaban hundidos allá en el fondo del mar y se veían hasta bonitos de acuerdo a Donald Trump. Entonces, es para que vean cómo nos tienen una manipulación permanente sobre lo que es una guerra que ellos se iniciaron, que ellos mismitos perdieron, como Chacumbele, ellos mismitos se mataron, y entonces ahora no tienen cómo tumbarle un avión de 35 millones de dólares con una chichigua y tumbarle ahora un helicóptero de muchos ¿Serán azuanos y están tirando piedras, Freddy? Tiene que ser piedra o chichigua, pero algo así. O sea, vamos a averiguar la patente que se va a hacer para ver quién le tumbó un helicóptero a los americanos. Así es. Freddy. Eso es poco serio. Porque la prensa internacional dice directamente que lo que derribó el helicóptero fue un dron, no una chichigua, no un avión de guerra, no un barco. Porque ya no había aviones. Eso es muy poco serio. Eso es muy poco serio. Lo que Freddy en su chercha quiere decir, Humberto. Sí, pero no es que esto no es chercha, esto es una guerra donde hay muertos, donde si sigue la guerra aquí va a llegar el petróleo a $150. Una guerra donde la manipulación. Eso no es una chercha. Una guerra donde la manipulación que ustedes impulsan de taparle los ojos a la población mintiendo descaradamente sobre todos los procesos, sobre todo, no hay una información que venga del frente de los norteamericanos que tenga visos de verdad. Siempre responde a una política de comunicación que diseña para jodernos, para ponernos a pensar con la vaina de la estupidez que tú leíste ahorita. Tienes que aplicártela ahí para que entienda cómo es que la manipulación mediática nos tiene a todos envueltos en un ovillo y haciendo con nosotros lo que le da su maldita gana. Sí, lo que ocurre es que Occidente, o sea, nosotros, los países de Occidente, los que tenemos democracia, somos los que tenemos prensa libre. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Y eso es lo que era la verdad. Porque la prensa en China está callada. No, perdón, yo te oí. La prensa en China está callada. La prensa en Rusia la persiguen. La prensa en Cuba no existe. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que hay periodistas independientes y todos están en Occidente. Vamos a ser serios. Pero Humberto, es más simple que eso. Pregúntale a él de dónde acaba de venir hace poco, de Estados Unidos. ¿Dónde ha ido de vacaciones toda la vida de Estados Unidos? Nunca ha ido a Teherán de vacaciones. Sí, pues ese es el nivel yo he ido a Estados Unidos, pero he ido a otros 42 países.
Entonces no es Estados pero Unidos. ¿cómo pueden Ustedes defender que un se creen que régimen Estados Unidos es el único destino tan del mundo, cruel, están tan equivocados. desgraciado con su propia gente como el régimen iraní? De verdad que yo estoy sorprendido, Freddy. Para pasar al siguiente tema, lo que Fred ha querido decir en su modo de chiste sarcástico, porque él se ha juntado mucho con Colombia, gente que ríe, es que Trump había dicho que había decimado toda capacidad militar de Irán, que Irán no tenía ni piedra para tirar. Y mire lo que pasa. O sea, derribaron el helicóptero La práctica es el criterio de la verdad. Ahí está, en la práctica están tumbando los aviones, tumbando los helicópteros. Entonces, ¿dónde estaba la mentira de decir que ya se había arrasado con todo? El que miente para comer pescado y hablar mentira hay que tener mucho cuidado. Frase icónica Esa guerra tiene 100 días. ¿Tú sabes cuántas naves ha derribado Irán? 100 días. 2. 100 días. No tienen fuerza aérea. El presidente Trump dice la verdad. No tienen marina. El presidente Trump dice la verdad. No tienen submarino. El presidente Trump la verdad. Lo que tienen son misiles y drones y nadie lo ha negado. Ese ejército está dispuesto, quizás, probablemente que sí, a inmolarse porque ellos van a recibir 70 vírgenes cuando lleguen al paraíso. Estamos hablando de un régimen que no tienen ningún tipo de racionalidad. Entonces, claro que el presidente Trump y Estados Unidos han dicho la verdad. Y tienen, ¿dónde están los aviones? Hay iraníes que no se ven. A la gente que está en el chat de YouTube, le mandamos un abrazo fuerte. Apreciamos mucho su sintonía, que estén entretenidos con esta interacción que estamos teniendo aquí en la mesa. Yo estoy sumamente motivado, Freddy, y tenía un proyecto que lo iba a sacar en algún momento, pero creo que ya es hora de ese proyecto que tiene que ver con cómo ve Freddy las cosas, cómo ve la gente de Humberto las cosas y de cómo cada una de las posiciones es completamente opuesta y contraria a lo otro. Y cuando uno dice una cosa, el otro cierra los ojos y la cara en los oídos para no escucharlo. Entonces, eso es importante que nosotros lo sepamos, porque esto pasa no solo aquí, pasa en todas las redes sociales. La gente solo quiere oír lo que le gusta y con lo que simpatiza. Sin embargo, para que el mundo pueda seguir y pueda proseguir y pueda prosperar, debe haber un momento un momento salomónico donde se entiende que cada quien tiene su porción de razón. Ahora sí pasamos al siguiente. No, solamente se ve aquí. ¿Solamente se ve aquí? En República Dominicana. El único programa que hace este tipo de interacción es aquí. Es por eso, no hay otro. Es por eso que la gente nos quiere tanto y por eso nosotros nos ven millones. Por eso nos ven millones. Dice Nelson que por eso nos ven ningún otro. Somos únicos. Dice Nelson que por eso nos ven millones y es la razón por la que inicié esta intervención diciendo que agradezco mucho a la población que nos ve, a los dominicanos aquí y fuera del país. Y a otras naciones, que son fieles. Y a otras naciones hispanoparlantes, la gente de Chile, de Nelson, de Argentina, de Uruguay y demás, la gente de México que están viéndonos, les mandamos un abrazo. Ahora sí pasamos al tema. En Europa hay varios países que nos reportan en el chat que están viendo. Italia, por ejemplo, en España, hay varios países. Alemania. Alemania. Así es. Entonces, miren, a Laura Shepard, un abrazo, debe estar viéndonos. Miren, Israel advierte, señores, el ataque de Irán fue solo un preámbulo. Atención. Bueno, Dios. Atención, como dicen los franceses. El escenario militar se torna aún más complejo con las declaraciones provenientes de Tel Aviv. Nelson, háblame del Estado Mayor israelí que ha roto el silencio institucional a pesar de las presiones internacionales. ¿Cuál es el pronunciamiento exacto, los altos mandos que operan específicamente, que están ejecutando en el terreno y cómo afecta esto los acuerdos diplomáticos vigentes? Muchas gracias, Iván. Fíjate que los hechos nos sitúan bajo la comandancia del teniente general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor del Ejército en Israel, quien este martes, el de ayer, emitió declaraciones oficiales categóricas. Zamir afirmó textualmente de que el ataque ejecutado por Israel el pasado domingo contra territorio iraní fue únicamente una preparación para un golpe mucho más significativo y poderoso, asegurando que sus fuerzas están listas para asestar otra ofensiva severa y de gran alcance contra Teherán, a pesar del acuerdo del alto al fuego condicionado firmado en Washington el pasado 3 de junio entre Israel y el Líbano, que estipulaba el cese de hostilidades y la retirada de Hezbollah al norte del río Litani. Las operaciones militares continúan en el terreno. Las fuerzas israelíes se encuentran actualmente desmantelando una infraestructura subterránea de Hezbollah en la zona estratégica del castillo de Bufor, utilizada como centro de mando y base de tiro. Ya la prensa internacional compartió muchas imágenes el día de ayer. El conflicto en su etapa presente se remonta
al 28 de febrero del año 2026 con la activación de la Operación Furia Épica. La raíz del conflicto a gran escala data del año 95, del mes de junio, cuando Israel ejecutó un ataque preventivo contra el programa nuclear e instalaciones militares iraníes, desatando la intervención directa de los Estados Unidos. Hasta la fecha, los enfrentamientos y la ocupación en el sur del Líbano han generado el desplazamiento de cientos de miles de civiles y registran ya más de 3.600 muertes, según autoridades libanesas. La insistencia de Israel en un golpe mayor debilita directamente los esfuerzos de mediación de Pakistán para las negociaciones nucleares con Irán y pone en peligro, lamentablemente, la nueva ronda de conversaciones bilaterales programadas para el próximo 22 de junio. Israel dijo el día de ayer que ellos se guardan de alguna manera el momento de volver a atacar a Irán en cualquier momento. Iván Yael. Humberto, esta declaración que da Samir, importante, tú manejas mucho ese dato de Israel, él da unas declaraciones de alto al fuego que es solo de nombre. Esto, Netanyahu e Israel parecen determinados a ignorar los llamados de contención. Esto lo han hecho en reiteradas ocasiones. Trump dice una cosa y arranca Netanyahu por ahí a hacer lo que entiende. Tras la destrucción definitiva de estas capacidades nucleares y militares de Irán, ¿qué es lo que vemos nosotros? ¿Esto es una postura de fuerza, el único camino real para garantizar la supervivencia del Estado de Israel en la región, o es un desafío directo a la estrategia de negociación de su propio aliado Donald Trump? No, Israel tiene una estrategia muy definida hace muchísimos años. Israel siempre va a responder o a iniciar lo que son acciones de fuerza cuando considera que está en peligro su propia existencia. Eso ha mantenido a Israel desde el año 1948 hasta el año 2026 con un país que existe. Hablamos de un país rodeado de enemigos en un momento determinado que ya ha pasado por 6 guerras diferentes, aparte de la guerra de baja intensidad. Esta es la última guerra probablemente en que está involucrado el tema de Israel, y yo creo que Bibi Netanyahu tiene razón en el sentido de que hay que terminar el tema. ¿Qué pasa? ¿Por qué Israel está tan agresivo? Porque Israel tiene obligatoriamente que limpiar la parte sur del Líbano, sobre todo la que está al sur del río Litani, para tener un nivel de seguridad importante, lo que son sus territorios que están en el norte de Israel. Un lugar donde los misiles de Hezbollah no lleguen y que estén permanentemente en peligro los habitantes del norte de Israel. Y eso solamente lo logra empujando a lo que son las milicias chiitas del Líbano. No es el gobierno del Líbano, y con el gobierno del Líbano, entre paréntesis, Israel ha llegado a algunos acuerdos de paz, pero lamentablemente esos acuerdos de paz que fueron incluso logrados hace alrededor de 15 días, pues Hezbollah dice que no los acepta. Es decir, que en el Líbano tampoco hay gobierno. Son países que están sumidos en el caos. ¿Quién los tiene sumidos en el caos? Ocurrió en Siria, ocurre en el Líbano. Ayer cayeron 2 misiles también en Jordania, que no tienen nada que ver con el pleito, desde Irán. Ocurre también en Irak, ocurre con los países del Golfo. Irán es el grave problema que existe ahí. Israel está claro en esto. Pero primero, el proxy de Irán en la región, sobre todo hacia el norte de Israel, es Hezbollah, y Hezbollah ya fue empujado. Ahora lo que están haciendo es limpiando el territorio. Israel se va a quedar con una presencia militar ahí, olvídense de eso. Porque los intereses de Israel son diferentes a los intereses de Estados Unidos en ese punto. Si Estados Unidos se retira mañana de esta región, Israel va a tener el mismo tema, existencia. El problema de Israel es su problema existencial. Por eso el presidente Trump es sabio. Cuando dice, perfecto, un acuerdo de paz, no hay problema. Pero los países árabes sunitas, encabezados por Arabia Saudita, que se integran a lo que son los acuerdos de Abraham. ¿Para qué? Para que haya algún tipo de estabilidad en esa región. Y si eso no ocurre, Israel va a seguir con una fase bastante agresiva de lo que es la defensa de su derecho a existir. Si a mí me vienen a matar aquí, aunque si ustedes no me quieren defender, ese es el problema de ustedes, pero yo aquí voy a enfrentar a quien me quiere matar. Esa es la posición de Israel.
es histórica, no va a cambiar, ni que lo diga nadie, esa es la realidad. Así es. Freddy Aguas Vivas, desde tu análisis, que ha sido constante en esto, Israel continúa violando de manera sistemática la soberanía del Líbano y acuerdos internacionales, manteniendo una ocupación que ya cuesta miles de vidas civiles. ¿Representan estas amenazas, Freddy, un ataque masivo contra Irán, una muestra de impunidad internacional amparada por Occidente o la confirmación de que Tel Aviv busca arrastrar al mundo a una guerra regional total? Bueno, todas las anteriores, porque sencillamente en este caso lo que está haciendo Israel, aprovechándose de una coyuntura geopolítica. Fíjate cómo va subiendo. Si tú dejas a Israel y le permites todas las atrocidades que quieren hacer, tú vas a tener que cerrar la frontera de Israel con el Líbano, va a terminar ahí en Beirut, en la primera avenida que pasa a la capital en Beirut. Ellos van a llegar hasta la capital y van a acercar, porque vienen subiendo ya en el río Litani, ya tienen una franja de 40 kilómetros en la cual ellos están pretendiendo quedarse con esa zona. Eso no va a ser posible porque sencillamente los acuerdos de paz involucran a otras naciones que tienen el poder de imponer sus decisiones, perdón, como es Estados Unidos, que ya cuando Estados Unidos vea sus intereses propios peligrar en el Medio Oriente, va a, como lo dijo Trump dijo, aquí el que decide las vainas soy yo soy el que sé lo que va a hacer y Netanyahu tiene que hacer lo que yo diga. Es el imperio que está hablando, que Netanyahu va a hacer aspaviento de una falsa independencia, sencillamente hay canales comunicativos, vinculantes entre Israel y Estados Unidos, que Israel no puede prescindir de Estados Unidos. Israel tendría el recurso de decir que ellos son los que han mantenido el Medio Oriente a favor de Estados Unidos, que ellos han sido la principal razón para que Estados Unidos tenga la incidencia que tiene en el Medio Oriente, pero sencillamente Estados Unidos va a aplicar, ahorita, volviendo a lo que es la visión de la historia a través del materialismo histórico, tú tienes que entender que Estados Unidos, los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos no se ponen en juego por nada. Fíjate que Estados Unidos consume todo el petróleo que hay en el mundo, pero no gasta sus reservas. Pues es una reserva estratégica a 100 años que no se tocan. Entonces, los intereses norteamericanos lo tienen clarísimo, como tiene Israel los de ellos, pero cuando tú interpongas los intereses de Estados Unidos contra los intereses de Israel, se van a imponer los intereses de Estados Unidos, porque es el más grande comiéndose al más chiquito. Sí, así es. En estos últimos minutos, yo quiero que Nelson aproveche para darnos unos detalles específicos que tiene un informe de las Naciones Unidas, datos demoledores. Nelson Enrique nos pone en contexto sobre esta información. Bueno, creo que Freddy va a estar feliz con este informe. Es un informe técnico detallado emitido por la comisión que preside este año en la ONU el indio Srinivas Muralidhar, y sus hallazgos son taxativos: los crímenes de Hamas en Gaza. El informe documenta de manera formal ejecuciones sumarias, palizas sistemáticas, disparos en las rodillas y fracturas intencionales de huesos ejecutados por milicias vinculadas a Hamas y unidades policiales en la Franja de Gaza entre agosto del 2024 o sea, solo investigaron y enero a Hamas. de 2026. Se identificaron 249 casos de violencia física de grave, Hamas. resultando en 108 muertos, 384 ¿De Israel cuánto heridos. hay? El documento detalla con imágenes al menos 2 ejecuciones masivas, filmadas y difundidas intencionalmente por el mismo grupo terrorista Hamas para infundir terror en la población civil. En septiembre del 2025, 3 hombres con los ojos vendados fueron fusilados frente al hospital Shifa. En octubre de este mismo año, 8 personas fueron ejecutadas públicamente en la ciudad de Gaza, todo bajo acusaciones extrajudiciales de espionaje, traición o saqueo de ayuda humanitaria sin ningún debido proceso legal. La investigación de la ONU no se limitó solo a Gaza, denuncia una escalada coordinada en Cisjordania por parte de colonos israelíes apoyados por fuerzas gubernamentales para ejecutar desplazamientos forzados. En el año 2025 se registraron al menos 7 palestinos muertos y 832 heridos a mano de los colonos, cifra que duplica las métricas del año anterior. Desde el inicio del conflicto, las muertes en Cisjordania ascienden a 1.098 palestinos, incluidos 240 niños.
Mientras la ONU concluye que estos actos constituyen crímenes de guerra directos, la misión diplomática de Israel ante la ONU en Ginebra rechazó contundentemente el informe, acusando al organismo de intentar establecer una falsa equivalencia moral entre el accionar de un Estado y los terroristas de Hamas. El informe será formalmente debatido en el 72º periodo de sesiones del Consejo de los Derechos Humanos. Iván Yael. Habiendo, Freddy, escuchado esos datos espeluznantes, tal y como dice la noticia, ¿cómo entiendes tú cuál es la posición de la izquierda internacional sobre este movimiento que comete crímenes de guerra contra sus mismos palestinos que dice proteger? Lo importante es que no tiene calidad moral ningún organismo de las Naciones Unidas para investigar lo que ha hecho Hamas, porque sencillamente lo que ha hecho Israel es 10 o 15 veces superior a lo que ha hecho Hamas, y tú no ves informe de Israel. Perdón, el informe incluye Israel también. Ahí solamente está incluido Hamas, y pues, es una propaganda de guerra. Y prestarse a esa charlatanería, esa propaganda de guerra, no tiene sentido. Hay que ser muy idiota para dejarse dirigir por ese tipo de propaganda, pero muy idiota. ¿Dónde están los otros países? Ahí comete violación de los derechos humanos Irán, lo comete Irak, lo comete Kuwait, lo comete todos. Sí. Todas esas petrodictaduras que hay en el Medio Oriente cometen aberraciones contra el ser humano. Pero disculpa, tú estás defendiendo disculpa, Freddy, ¿tú estás defendiendo a Hamas? No, lo que estoy defendiendo es el derecho que tiene el mundo de ser bien informado de las cosas de manera correcta y no dejarse manipular el informe también por las mentiras, la actitud de los colonos. A continuación viene... Tú estás defendiendo a una propaganda perversa y falsa, difundiendo mentiras en este programa, y yo te estoy llamando la atención sobre eso. Es un informe de la ONU que tiene que respetar. Pero ¿y qué ONU del carajo? Tú me vienes a hablar de la ONU. Y la ONU ha sido capaz de poner un dedo en esta guerra. Un dedo no ha puesto la ONU en esta guerra, ni con una sola resolución. Nada justifica la actitud de Hamas y nada justifica tampoco la violencia de los colonos. ¿Tú calculaste cuánto dicen ellos de Israel que violaciones de los derechos humanos de Israel? Tú no han calculado eso, ¿verdad? Están los dos en el informe de la ONU. Te invito a que lo ahora leas. viene la parte, lo mismo que te pregunté a ti, le voy a preguntar a Humberto, a ver si él reacciona menos incandescente que tú. La parte para Humberto es el informe de la ONU, también apunta directamente hacia Tel Aviv, denunciando que las fuerzas gubernamentales israelíes trabajan en complicidad con los colonos radicales de Cisjordania, asesinando a más de 1,000 civiles, entre ellos niños, para anexar territorios de forma ilegal. ¿Tiene, Humberto, el Estado de Israel patente de corso para violar el derecho internacional humanitario en Cisjordania bajo la excusa de seguridad nacional? Lo primero es que yo no entiendo el amor ciego que tienen algunos por los regímenes totalitarios. Son regímenes totalitarios. Los regímenes que defienden son totalitarios. Irán es un régimen totalitario. El régimen de Hamas en Cisjordania no. En la parte que les tocó a ellos, porque la autoridad palestina por lo menos hace elecciones. Porque hay una parte de los palestinos que viven en paz con Israel. No sé si eso lo sabían, ¿eh? La parte que heredaron de Yasser Arafat tiene un gobierno autónomo palestino en territorio palestino que están al sur de la frontera de Israel. Y esa parte vive en paz y tranquilidad y progresan y entran al territorio israelí a trabajar. Entonces no entiendo cuál es el amor ciego que tienen por los regímenes totalitarios. O sea, son fanáticos de Putin, fanáticos del régimen chino, que no hay elecciones en China, ¿eh? Fanáticos de donde quiera que hay regímenes que son gobernados por tiranos. Pero eso no sé, deberían irse a vivir a Cuba o a Irán o por ahí, de verdad, porque tanto amor a mí me sorprende. O sea, que me quieran imponer un régimen que yo tengo que aceptar obligatoriamente. ¿Qué ocurre? Esos informes, yo los puedo apoyar o no, pero eso no tiene importancia ya. No tiene importancia porque en toda guerra hay ese tipo de problema. Ahora, esa guerra nunca debió haberse desatado. Esa guerra tiene un origen. Y el origen es que precisamente
la resolución de las Naciones Unidas que divide ese territorio en dos partes, una parte palestina y una parte israelí con dos naciones que está vigente desde el año 1948, no es aceptada. ¿Por quién? No es por Israel. Esto no fue aceptado por los estados árabes, por lo que se llaman palestinos, que ese país no existía tampoco. Sí. Entonces, cuando es así, creo que hay regímenes que cometen crímenes de guerra o no, esa es una discusión bizantina, absolutamente. El problema es que eso nunca debió haber ocurrido y ocurre primero por la no aceptación de Israel como un Estado soberano ahí en esa región, y segundo, porque el 7 de octubre de hace 3 años y medio a Hamás se le ocurrió mandar una cantidad de gente para secuestrar a israelíes. Se llevaron más de 1.200 mujeres, niños, todo eso que hablan, ¿verdad? Ese fue el inicio de la guerra. El inicio de la guerra fue la invasión de Israel desde el territorio de Hamás, que es la Franja de Gaza. ¿Para qué? Ocurrió la matanza más grande de judíos en un solo día o en un solo espacio de tiempo desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, entonces Israel se va a quedar con las manos atadas mientras sus habitantes son asesinados por personas que todos están locos. El que defiende eso también está loco como ellos, ¿eh?